Bueno, continuamos con nuestra clase de plantación de iglesias. Estamos viéndolos en este trimestre, domingos en la mañana, y como nos hemos propuesto, entonces yo los invito a que digamos nuevamente los dos versos que teníamos como deseo de aprender. ¿Se acuerdan que estaban en Mateo 28? Versículos del 18 al 20. Cuando uno quiere que alguien tome atención a lo que uno dice, uno regularmente se acerca a esa persona para que comprenda que lo que le va a decir es muy importante. Así comienza el versículo 18. Y Jesús se acercó. Entonces vamos a repetirlo, ¿verdad? Entonces conmigo, la cita primero, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el otro era Lucas capítulo 10, versículo 2. Lucas 10, versículo 2. Entonces conmigo, Lucas 10, 2. Lucas 10, 2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, estos dos versículos nos ayudan mucho en lo que estamos aprendiendo acerca de plantación de iglesias, y espero que queden grabados en sus corazones. Si usted olvidó de lo que estamos hablando en todas estas clases, si se aprendió esos versículos, amén. Y si ora en esos versículos, amén. Son muy importantes. Pero para un reforzamiento de ustedes, les voy a mandar un examen en estos días. Entonces vamos a ver cómo les va de la clase. Ahí me lo responderán. En sus celulares tienen dos materiales que les he enviado al grupo de esclavos de Cristo y también al de mujeres, en el chat de mujeres. Si alguien no lo tiene, me busca después y yo se lo hago llegar. Uno es la clase de hoy y otro es un material que que está descargable ahí en un sitio que se llama Niños Deseando a Dios, acerca de ayudando a los padres a dar el evangelio a los niños. Si tiene alguna duda con respecto al material me puede preguntar, pero es una buena ayuda, creo que puede servir a muchos padres. En algún momento lo habíamos compartido, entonces lo vuelvo a compartir para que lo tengan por ahí si alguno no lo tenía. Muy bien, vamos a comenzar esta clase. Y esta clase es del Evangelio y la plantación de iglesias. Tiene dos partes, este domingo y el otro domingo. Entonces, voy a leer una serie de versos que ustedes también los tienen ahí. Dice Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed el Evangelio. Hechos 8, 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:12. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hechos 13:32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Hechos 14:21.
y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Si usted hace un search, una búsqueda en alguna de esas programas que tienen para buscar palabras en la Biblia, si usted pone la palabra evangelio, adivinen en cuál de los libros va a aparecer en más ocasiones. En el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos va a aparecer en muchas ocasiones, más que casi en todos. Ahora, eso no significa que por no aparecer la palabra evangelio no esté en los otros libros. No esté. Pero en sí la palabra evangelio ahí aparece mucho. ¿Por qué? Porque el evangelio fue llevado por los siervos de Dios, por los testigos de Cristo, con tal pasión, obedeciendo el mandato de Cristo. La plantación de iglesia sin evangelio no existe. No existe. Tiene que haber evangelio para llevar o para poder establecer esas iglesias compuestas de personas salvadas por Cristo. Los discípulos sufrieron persecución, la muerte, por el mensaje del evangelio. Y solamente por él se llega a conocer la vida, obra de Cristo y su implicación para la humanidad. Los apóstoles fueron a muchos lugares a ser discípulos llevando el evangelio, que es el poder de Dios. No había celulares, no había periódico, no había televisión, no había radio, no había internet, no habían los medios de transporte que había ahora. No existía nada de eso. Y Dios no necesitó nada de eso para salvar a la gente. ¿Qué necesitó el Señor? Su evangelio. Testigos fieles y el Espíritu Santo para llevar su palabra a muchos lugares, hasta donde se conocía en ese entonces. Así que después de estudiar la semana pasada cómo a la iglesia se le dio poder en la persona del Espíritu Santo, el cual está con la iglesia, pone hombres para cuidar el rebaño de Cristo, santificando a los discípulos, como es necesaria su obra interna en el corazón de los hombres para convencerlos y llevarlos a Cristo. Ahora, en esta mañana y el próximo domingo estaremos hablando de ese mensaje del evangelio, sus consideraciones y esa necesidad de llevarlo a todos. Y nos enfrentamos a una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que muchos de los que usted puede conocer y llamarse cristianos y creyentes, usted les pregunta qué es el evangelio y qué va a pasar. No saben qué es el evangelio y no pueden definir el evangelio, no pueden dar un mensaje sencillo del evangelio y lo confunden con muchas otras cosas. Entonces nosotros vamos a repasarlo y en esta iglesia es un tema de siempre, porque así nos mandó el Señor. Entonces comenzamos con el mensaje verdadero del evangelio. Carlos Spurgeon, siervo de Dios, en su libro Ganadores de Hombres, dice lo siguiente en relación a los procedimientos para llevar un alma a Cristo. Dice así: instruir en la verdad. Sostengo que uno de los medios principales consiste en instruir al hombre de manera que conozca el evangelio. Es el comienzo de toda obra verdadera en las mentes de los hombres. Muy interesantes sus palabras. Entonces, nosotros tenemos que poder definir esa verdad bíblicamente, y vamos a buscar un pasaje que está en 1 Corintios 15 del 1 al 5. Gracias a Dios hemos tenido toda una exposición en esta hermosa carta que el Señor dejó para su iglesia, para amonestarnos, para guiarnos a Él, y solamente vamos a señalar algunos aspectos importantes. Vamos a hacer la lectura, versos 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
El Evangelio se centra en una persona y esa persona es Jesucristo, su vida y su obra a favor de un pueblo pecador que necesita perdón y vida. El apóstol Pablo presenta el mensaje y ese mensaje es Cristo como el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento que vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Expone inmediatamente a los hombres aquí en este pasaje que nosotros hemos visto a su condición como pecadores necesitados de Jesucristo, como aquel mediador, como aquel único mediador, como aquel único salvador que puede dar salvación a los hombres por su propia vida. Y presenta varias cosas que no podemos ocultar aquí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es una de las verdades que encontramos entonces en el Evangelio. El pecado del hombre y la obra de Cristo. Y aquí inmediatamente nos encontramos con la doctrina de la expiación. Cristo murió por mis pecados, el justo por los injustos, el totalmente santo e inocente. Jesús llevó sobre sí el castigo de los suyos. Él da su vida voluntariamente para traer paz, para limpiar, para perdonar. Su muerte es suficiente. Todo estaba escrito como algo que debía suceder. Y para entender ese plan de la redención, nosotros tenemos que ver toda la Escritura y ver cómo Dios planeó todas las cosas en el cumplimiento de la venida de su Hijo. El Señor no falló. Por eso ahí encontramos en el verso 3 y en otros versos, conforme a las Escrituras. ¿Qué nos da eso? Nos da seguridad. No fue un plan que salió ahí del momento. Fue un plan creado, el plan de la redención y un plan prometido y un plan hecho. La salvación es completamente algo de Dios. No es algo que los hombres tengan alguna intervención creado o manipulado por los hombres. Él por su obediencia perfecta y al morir pagó el castigo por la culpa de su pueblo. Eso da completa seguridad y justicia a los suyos. Nos dice seguidamente también que Él fue sepultado. La vida de Cristo, la persona de Cristo no fue una ilusión. No fue un ángel el que vino. Fue la persona, fue Cristo, el Hijo de Dios. Se hizo hombre, se encarnó. Sufrió los clavos, la lanza, la corona y murió y fue sepultado. Su cuerpo fue llevado a la tumba. Su cuerpo no vio corrupción, o sea, no se pudrió por cuanto es el Hijo de Dios. Los efectos de la muerte no tuvieron ningún poder sobre él. Y entonces, por cuanto es el Hijo de Dios, fue levantado de entre los muertos. En tercer lugar, tenemos la resurrección. Cristo está vivo. Él venció la muerte y con su resurrección demostró que Él es Dios. Él dio su vida para dar vida. Él dio su vida y la volvió a tomar. Y esto aseguró la completa complacencia del Padre al Hijo en lo que hizo. Porque si no, no hubiera sido resucitado. Está a la diestra del Padre. ¿Quién, si no solo Dios, puede hacer esto? Y lo que pasó en cuanto a la resurrección fue verificado por aquellos testigos fieles del Señor y eso quedó registrado en las Escrituras. Esa es la revelación especial de Dios, la cual no encontramos en la creación, el Evangelio. Al resucitar aseguró completamente esa redención para los suyos. Estas verdades entonces fueron registradas y nosotros las tenemos aquí. Entonces el Evangelio incluye la vida, la obra de Cristo, la condición humana de los hombres en pecado y el registro de todo lo que el Señor planeó para salvación de los hombres. Creer el Evangelio es creer a Cristo, la verdad inspirada también que nos fue revelada de forma especial. Entonces Pablo también nos dice qué debemos hacer con el Evangelio. Y eso lo encontramos en los primeros versos, en los versos 1 y 2. Pablo es muy claro en decir varias cosas con respecto a esto. En primer lugar, el Evangelio no nació de Pablo. El Evangelio no nació de Pablo. Fue algo que él recibió.
Es un mensaje sobre la verdad, sobre la persona de Cristo. No se lo ganó, sino que es una verdad recibida por gracia. Es un regalo de Dios y entonces, por lo tanto, debe ser retenido. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Esa declaración tiene que ver con algo verdadero, con algo que es justo, con algo en lo cual no hay mentira y con algo con lo cual nosotros recibimos. Entonces, ese regalo de Dios que es el evangelio nos dice que debe ser retenido. Una vez que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, ese mensaje es recibido como ¿qué? Como la verdad de Cristo. Se atesora en el corazón como algo de inigualable valor. El evangelio entonces no será algo de un momento, sino que será el mensaje de Cristo que estará para siempre en aquellos que creen. No se va nunca, queda sembrado en sus vidas, queda retenido ahí. Además, en ese mensaje del evangelio ellos perseveran. Nos dice ahí en el versículo en el versículo 15, dice, en el cual también perseveráis. La perseverancia de nuestras vidas está puesta en la obra de Dios y por ese evangelio verdadero. Y los que perseveran en él, nos dice entonces que son personas que verdaderamente han confiado en aquel que fue enviado para su salvación. Entonces no es solamente información. El evangelio no es un paquete informativo. No es un paquete informativo. Es la verdad de Dios sembrada en el corazón para salvación de los hombres. ¿Qué verdades también pueden fluir del evangelio o fluyen del evangelio? Vamos a buscar Hechos capítulo 10, versículos 39 al 43. Y algo que veremos la próxima semana es que predicar el evangelio no significa que todas las personas serán salvas. Predicar el evangelio es lo que el Señor nos mandó, pero el Señor hará lo que Él quiera con su palabra. Para unos será salvación, para otros ese evangelio lo que harás será que sus corazones se rebelen más delante de Dios y lo rechacen. Pero es algo que nosotros sabemos del Señor y que estamos conscientes de eso, pero nuestro deber es predicarlo. Hechos capítulo 10, versículos 39 al 43 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Aparece la palabra evangelio ahí, en esos versos? ¿Verdad que no? Pero ese es el evangelio. Pero ese es el evangelio. Y no aparece la palabra evangelio. Vamos a buscar Hechos capítulo 17, versículos 2 al 4. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. ¿Dice la palabra evangelio ahí? No, pero ese es el evangelio. En el pasaje que leímos primero, el apóstol Pedro habla de cosas que están en el evangelio, y una de las cosas que dice es que el Señor ha puesto a Cristo como juez de los hombres, y eso fluye del evangelio. Y eso es necesario por algo que ahorita vamos a ver. Como nosotros acabamos de hablar al inicio, el evangelio está desde Génesis hasta Apocalipsis.
y es el cumplimiento de las promesas dadas del Señor. Vamos a buscar un pasaje más, está en Hechos 17, versículos 16 al 18. Pablo se encuentra en una de las ciudades de Asia y está predicando. Versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza con los que concurrían. En la plaza cada día con los que concurrían. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, en esos pasajes que nosotros vemos ahí, el apóstol Pablo está predicando el evangelio del Señor. Si usted hace una lectura de esos versos, yo no lo voy a leer todo el pasaje porque es un pasaje hermoso, donde el apóstol Pablo habla a todos los que están en un lugar que se llama el Areópago. Ahí están teniendo sus dioses y teniendo sus cosas, y Pablo comienza predicando el evangelio y comienza de esta manera, hablando del Dios que ellos no conocen, y los expone ante una realidad que fluye del evangelio. ¿Cuál es? Que todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios ante aquel creador. Además de eso, expone otra verdad. Los expone a ellos ante la verdad que son pecadores, idólatras, que deben arrepentirse de sus pecados. Cuando nosotros leímos en 1 Corintios 15, no se nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y ahí encontramos otra vez esta realidad del evangelio. ¿Cuál es esa verdad? El hombre es pecador y necesita arrepentirse de sus pecados delante del Señor. Vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. Hechos capítulo 20. Dice así: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y estos dos son dos elementos del evangelio: el arrepentimiento y la fe. Son dos elementos del evangelio. El mensaje del evangelio no es algo complicado, pero tampoco es algo que le podamos quitar partes. Debe ser presentado como la verdad de Dios al ser humano. El poder del evangelio no está en nosotros, sino en Dios. Es la obra interna de Dios en el corazón del hombre para darle arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Esas son cosas que fluyen del evangelio y que están ahí. Solo el Espíritu Santo puede guiar a esa verdad que encontramos en el evangelio. Y nosotros debemos estar completamente confiados en el evangelio de nuestro Señor, porque es lo único que puede salvar a las personas. Esa verdad que hace ver a los hombres pecadores es una verdad dura, sí, pero necesaria. Hacer ver a los hombres totalmente miserables en sus pecados, pero al mismo tiempo presentar a Cristo como su única y gozosa esperanza. No hay otro medio eficaz para salvar a las personas. Cuando presentamos el evangelio, nosotros debemos de tener esto claro. No les predicamos el evangelio para moralizarlos. ¿Qué significa esto? Para hacerlos mejores personas. No es eso. No les predicamos el evangelio para diversión, para entretenimiento, para que tengan un conocimiento más elevado de las cosas del Señor. Ay, sí, yo conozco de Jesús. No predicamos para eso. La iglesia está en el negocio de la salvación de almas por medio del evangelio, en el poder del Espíritu Santo, para gloria de Dios, para llevarlos a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando le decimos a las personas que crean, debemos decirles en quién deben de creer. Hay información, hay verdad que hay que decirles. Cuando les decimos que están condenados, debemos decirles cuál es la razón por sus pecados. Cuando les decimos que deben arrepentirse, debemos decirle ante quién deben arrepentirse y confesar sus pecados.
Cuando les hablamos del castigo, debemos decirles qué les espera si no van a Cristo hoy. Vamos a las personas para enseñarles la verdad del Evangelio. El Evangelio debe instruir en la verdad, no en el error, en la verdad de Cristo y en la verdad que Dios dice acerca de nosotros. Decía este mismo hombre, Carlos Spurgeon, no hemos de intentar salvar a los hombres en la oscuridad, sino procurar con el poder del Espíritu Santo que se conviertan de las tinieblas a la luz. Debemos iluminar sus mentes con la verdad del Evangelio. Y esto solamente es posible en oración y en ruego al Señor. Porque no debemos ver a las personas como buenas personas, sino como personas hundidas en el pecado y en una terrible condición, para que se vean obligados a correr al Señor, quien es el único que los puede salvar. Un evangelio diluido no alimenta a ningún pecador, pierde toda su esencia, no atraerá a nadie. La belleza del evangelio está en la verdad del evangelio y es como un imán. Si usted cambia o diluye algo del evangelio, es como que si al anzuelo usted le quitara la carnada. Se necesita entonces que se hable la verdad del evangelio. Entonces, cuando hablamos de ir y plantar iglesias, debe conocerse bien la verdad del evangelio para llevarla. El arma para herir y curar el pecado en el corazón de los hombres es el evangelio. En relación a la verdad del evangelio, también es importante exponer a los hombres entonces a su condición pecaminosa, si queremos presentar al hombre humano en su pecado. Entonces aquí tenemos algo muy importante, y es que no podemos separar algo que va con el evangelio, y es la ley de Dios. Es la ley de Dios. No podemos separar eso. Es necesario. En Hechos capítulo 17, cuando Pablo está exponiendo el evangelio, él hace a los hombres verse pecadores. Un evangelio que no hace a los hombres verse pecadores no es un evangelio. Y Pablo usa la ley para esto. Alguien que predica el evangelio no debe negar la ley a los hombres. Por tanto, debe conocer bien la ley de Dios, pues la ley lleva a los hombres a Cristo. Nosotros, si estudiamos un poquito el libro de Romanos en los primeros capítulos, vamos a ver cómo Pablo, después de decir que el evangelio es poder de Dios, ¿sabe qué comienza? Poniendo a los hombres en su condición como hombres pecadores, en el juicio de Dios. Así comienza, haciéndoles ver que ya sean gentiles o judíos, todos están bajo el juicio de Dios y que no hay uno que busque a Dios. Vamos a buscar 1 de Timoteo 1, versículos 8 al 11. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La ley y el evangelio, necesarios. En su libro La ley y el evangelio, Ernest Kevan y José Grau dicen lo siguiente: la ley trata de despertar la convicción de pecado en el corazón, mientras que el evangelio despierta la fe salvadora en Jesucristo. En un sentido, pues, la ley es preparatoria del evangelio, el cual abre camino. La ley profundiza la conciencia del pecador, abriéndole los ojos en su situación real, y así le hace sentir la necesidad de ser redimido. Tenemos que comprender que tanto la ley como el evangelio se dirigen a un mismo fin y son, por consiguiente, dos medios de gracia complementarios e indispensables. También añade lo siguiente:
La ley no solo pide que aceptemos el Evangelio y creamos en Jesucristo, porque esta es la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios siempre soberana, sino que demanda de nosotros una vida de gratitud y santificación en consonancia con los requerimientos de la ley. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, tenemos que tener una claridad en cuanto a la ley de Dios cuando se presenta el Evangelio. El Evangelio hará discípulos y esos discípulos deben demostrar ahora que quieren obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque antes no lo hacían. Entonces hay que demostrarles, usted es pecador, desobediente a la ley en esto. Ahora, si usted ha creído el Evangelio, va a querer ser obediente a la ley de Dios. Así que una correcta presentación del Evangelio debe estar acompañada de exponer a los hombres a su pecado según muestra la ley de Dios. Así como se presenta al Cristo crucificado, inmediatamente hay que hablar por qué razón ese Cristo fue a la cruz. ¿Y qué demandó la ley por el pecado? Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Entonces, en relación a la verdad del Evangelio, hemos visto que es la vida y la obra de Cristo. Hemos visto que se expone a los hombres ante un Creador, al cual tendrán que dar cuenta por su pecado, que hay que presentarlos ante esa ley de Dios para que puedan correr a Cristo. El apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces debemos estar claros en algo. Si yo predico un evangelio, tiene que ser el evangelio que predicaron los apóstoles. Tiene que ser un evangelio de la verdad de Cristo, porque otro evangelio no sirve de nada. Solo hay un evangelio. Y es el único que va a servir para ir y llevar las personas a Cristo, para plantar iglesias. Otra cosa no sirve. No sirve de nada. En segundo lugar, ese mensaje del evangelio debe llegar al corazón del hombre. Esa verdad no tiene que ser solamente conocimiento. Yo sí sé que Cristo murió, yo sí que sé que fue sepultado, yo sé que es la ley, me sé los 10 mandamientos, me los enseñaron mis papás, me lo sé. Pero necesitamos la obra interna del Espíritu Santo para que llegue al corazón. Porque esa verdad aquí debe llegar aquí. Debe mover la voluntad del hombre. Su ser, sus sentimientos, su voluntad, todo su ser. Confiamos totalmente en el poder del Espíritu Santo para hacer eso. No se acepta el Evangelio solamente como ciertas verdades sobre Cristo, sino como una verdad que afecta la voluntad, sus sentimientos y todo su ser. Transforma, es lo que nosotros decimos. Entonces el Evangelio no puede ser presentado como algo frío. Este hombre, Spurgeon, decía que él no podía soportar un predicador que hablara del juicio o del infierno como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo, podemos decirlo. No, tenía que sentir en su corazón la verdad de que hay un infierno y de que hay un juicio y que los hombres necesitan ese evangelio. Llega hasta lo profundo. No es algo frío, como ciertas o solo verdades intelectuales, como un instructivo manual, sino que llega al corazón. Job 5:18 dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Con la ley penetra profundamente el corazón del hombre y lo hace ver hundido en su pecado. Herido, golpeado, humillado. No funciona de otro modo. Así es.
¿Para qué? Para que pueda correr a Cristo. Pero el mismo que hace la herida es el mismo que sana. Es la bendición del Evangelio. Así como le muestra su pecado, también le muestra que hay uno que cura la herida. Aquel por cuya herida fuimos sanados, Jesucristo. La herida debe ser hecha por la palabra de Dios, no por sentimentalismos. Es algo muy claro, por la palabra de Dios. La ley lo enfrentará como un delincuente, como un ofensor, como un mentiroso, como un adúltero, como un desobediente, como un avaro, como un idólatra, como un desobediente a los padres. Como una persona que no agradó al Señor nunca en su día, que ofendió al Señor y su nombre. Lo sacude, lo despierta de su condición, afecta sus sentimientos. ¿Se cortó usted esa semana en alguna parte de su cuerpo? Ese rayón que pasó ahí por la mata, ¿y cómo? O por ese, se majó en la gaveta. Ese dolor afecta. Una herida duele. Y la Biblia nos llama a dolernos por algo más profundo que una herida física. Amamos, les amamos, hermanos, y gracias a Dios por el cuidado que Dios tiene de ustedes, y pedimos que les guarde. Pero hay cosas por las cuales hay que orar más que un dedo quebrado, una infección de riñones, un dolor de cabeza, un dolor de espalda. Hay que orar porque el hombre se duela de su pecado. Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y eso tiene que llegar profundo en la mente y el corazón. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Así que una convicción de pecado en el ser humano es por la gracia de Dios, si lo ha alcanzado. Tiene que haber entonces vergüenza, dolor por el pecado, un evangelio que simplemente presenta a Cristo como un complemento para la vida, que lo puede hacer más feliz, no es evangelio. Decía este mismo hombre, Carlos Spurgeon, Dios no viste a los hombres en su justicia sin haberlos desnudado primero, ni los vivifica por medio del evangelio sin que antes sean muertos por la ley. Primero los desnuda para vestirlos. Primero los mata para darles vida en Cristo. Sentirse desnudo, avergonzado, con dolor por el pecado, lamentarse, confesando sus pecados, buscando al Señor, es la obra de Dios, confirmado por una profunda convicción de pecado para salvación. Hechos capítulo 2, versículo 36, nos confirma verdades como estas. Hechos 2, 36 al 38 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, se les estremecieron las entrañas y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una tristeza por el pecado. Si por la gracia de Dios ha recibido la salvación, eso será evidente. Su corazón también, además de tristeza por el pecado, tendrá otro sentimiento. ¿Sabe cuál es? Amor por Cristo. Amor por Cristo. Esta es una de las evidencias del nuevo nacimiento. Una voluntad cambiada que desea amar al Señor y agradarle en todo. Después de estar en esa condición de rechazo a Dios, maldecido por la ley que le hizo ver su terrible situación ante Él,
ahora entonces se vuelve a Cristo en amor. Y el Evangelio produce eso, amor por Cristo, por aquel que murió por mí en la cruz. Primera de Pedro 1:8 decía o dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, esta presentación del Evangelio, mire, no se hace en 5 minutos. No podemos engañar a la gente. Mire, deme 5 minutos para presentar el Evangelio. No se puede hacer eso en 5 minutos. Si es algo tan importante, no, hay que tomar tiempo. No se le puede decir a una persona, mire, escuche estas verdades, levante su mano, haga la oración de fe, salvo, listo. No es así. Si entendemos lo que significa el plan de salvación que fue dejado en las Escrituras en relación a la vida y la obra de Cristo y la condición del pecador, no podemos engañar a la gente y decirle que le daremos una cápsula informativa del Evangelio para aliviarle sus penas. No podemos hacer eso. Eso es un engaño. Debemos pedir al Señor entonces que nos dé oportunidades para hablar el Evangelio adecuadamente, que como hizo con Felipe y aquel hombre etíope, no entiende, voy a tomar tiempo para explicarte las Escrituras, y una vez entendido y esa verdad profunda en el corazón, ¿crees? Sí, creo, bautízate, y siguió gozoso su camino. El Evangelio. Otro aspecto del Evangelio que hablamos muy brevemente y vamos a hablarlo tal vez. Ya son las 10, hermanos. Sí. Terminé la clase. Bueno, nada más vamos a tomarlo la otra semana, pero solamente quiero que busquemos Hechos 8:4. Hechos 8:4. Porque no quiero dejar la clase sin una exhortación. Dice, Hechos 8:4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dios nos ha dado una iglesia donde los miembros vienen de muchas partes. ¿Sabían ustedes? Cada uno que ha sido salvado debe llevar el mensaje del Evangelio. Entonces quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio con otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que usted intencionalmente buscó una oportunidad para contar la historia de la redención? ¿Por qué personas estás orando en este momento para salvación? ¿Cómo está afectando el Evangelio hoy día a su vida? ¿Hay un anhelo para conocer más de la obra y vida de Cristo y para conocer su ley? ¿Para presentar cada vez mejor el Evangelio de Cristo? Yo quiero presentar cada vez mejor el Evangelio de Cristo. Quiero conocer más de la vida y de la obra de nuestro Señor y de lo que es la ley. Quiero manejar la espada del Evangelio cada vez mejor. Puede ser que ahí donde usted vive, en sus cercanías, estén elegidos de Dios y usted tiene el deber de hablarles de Cristo y se establezca una iglesia. ¿No cree qué motivo de alabanza y gloria a Dios puede hacer que usted sea el instrumento que Dios usó para que una nueva iglesia se abra? Pensemos y oremos en esto. Que el Señor les bendiga.